Buenos días. Vamos a pedirle al Señor el día de hoy, porque especialmente para que sea Él quien esté en este momento entre nosotros. Señor, te pido en el nombre de Cristo Jesús que tu Espíritu Santo se revele, Señor, a nosotros en estas palabras que vamos a escuchar. Te pedimos a sí mismo, Señor, que tú pongas a las personas que han de oírlas, Señor, porque sabemos que tú obras aún cuando nosotros no lo vemos, Señor. Tú siempre estás haciendo, siempre estás obrando y siempre estás cumpliendo, Señor, lo que tú tienes como propósito. Te bendecimos y te pido, Señor, que las palabras que hoy salgan de mis labios no sean palabras mías, Señor, sino sea palabra tuya, para que la gente que las escuche, Señor, pueda entender cuán hermoso, cuán grande, cuán precioso eres tú. Gracias por todo lo que nos das, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, ¿pueden tomar su lugar? Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema y la prédica pues tiene un título que es una frase que muchos de nosotros hemos usado y se llama heme aquí, Señor. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, pues ya se van a imaginar de qué se trata. Sabemos que a lo largo de la historia y en la Biblia siempre vamos a encontrar personajes que han existido, hombres y mujeres, que han recibido de parte de Dios un llamado o han recibido una promesa, y en un momento de sus vidas le dijeron al Señor: Señor, heme aquí. Señor, yo haré lo que tú me pidas. Señor, yo te entrego todo. Y si por algo esto te suena familiar, pues es porque seguramente también nosotros lo hemos hecho alguna vez. Cuando de repente nos hemos sentido quizás en una situación desesperada, cuando pensamos que ya no hay nada más que hacer, cuando estamos angustiados, cuando somos rebasados por una situación, y en ese momento entendemos que al único que podemos clamar y el único que nos puede sacar de esos problemas es precisamente Dios. Y cuando esto sucede, es muy común en nosotros como seres humanos hablar con Dios y decirle: Señor, estoy a tu disposición. Señor, haz de mí lo que tú quieras hacer. Y cuando hacemos esto, normalmente estamos pensando que Dios nos va a escuchar siempre y cuando nosotros le ofrezcamos algo. Eso es lo que la gente piensa, eso es lo que la gente nos ha enseñado, lo que la tradición nos ha enseñado, que para que Dios me escuche, yo tengo que ofrecerle algo a cambio. Pero luego de que hacemos estas promesas de entregarle nuestra vida o ponernos a su disposición, nos damos cuenta que conforme pasa el tiempo, se va haciendo complicado y difícil cumplir esas promesas. Porque esto nos muestra y esto nos indica que esas promesas fueron hechas en la carne. Es decir, no fueron meditadas, no fueron oradas, no fueron inspiradas por el Espíritu Santo, sino simplemente en nuestra desesperación nosotros dijimos: Señor, estoy para lo que tú quieras. Y luego, cuando nos cuesta trabajo cumplirlas, entonces nuestra reacción natural como seres humanos también es huir o tratar de escondernos de la presencia del Señor. En Eclesiastés 5, versículos 4 y 5, el Espíritu Santo nos habla a través de este libro. Este libro fue escrito también por Salomón. Eclesiastés 5, versículos 4 y 5. Y dice así. ¿Ya lo encontraron? Sí. Dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Por qué es importante entender esto? Porque para nosotros es muy fácil, y lo hemos vivido a lo largo de nuestras vidas, prometer algo al Señor y luego cuando nos damos cuenta de que aquello es difícil de cumplir, pues nos hacemos como que no dijimos nada, como que no pasó nada, como si nada hubiéramos hablado al Señor para prometerle. Y sabemos también que el Señor es un Dios de pactos.
que cuando tú hablas con Él y tú le pones tu vida o le pones lo que tú tienes a su servicio, el Señor hace un pacto con nosotros. El Señor no se le olvida nada. El Señor toma esa promesa como un pacto porque Él es un Dios de pactos, pero a nosotros se nos olvida que Dios siempre va a cumplir aquello que nos prometió o aquello que pactó con nosotros. Y en la Biblia vamos a encontrar varios ejemplos de personas que recibieron promesas de parte de Dios y que en un momento dado, así como tú y como yo, se equivocaron o no pudieron cumplirlas o pensaron que esa promesa ya no iba a suceder. Por ejemplo, hemos hablado al principio de Abraham. Cuando Abraham, Dios le dice: sal de tu tierra, te voy a llevar a otro lugar que tú no conoces, te voy a llevar a un lugar donde fluye leche y miel, y allí te voy a prosperar, y allí te voy a multiplicar. Abraham, dice la palabra que él lo creyó, y él salió de donde estaba, y fue efectivamente siguiendo las instrucciones que Dios le había dado. Sin embargo, en un momento llegó a la tierra donde él tenía que llegar, y se dio cuenta que había una gran escasez ahí, que había sequía, que no había que comer. Y dice la palabra que él bajó a Egipto. Fíjense bien cómo es interesante esto. Egipto no únicamente se encuentra si lo vemos en el mapa, no únicamente está en la parte de abajo del mapa. Aquí a lo que se refiere es que Dios te hace una promesa, y en la promesa de Dios tú estás en las partes altas. Sí, porque las promesas de Dios así son altas. Ya hemos leído también que sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Cuando nosotros no esperamos a que esa promesa se cumpla, normalmente, como Abraham, bajamos a Egipto. Egipto representa al mundo. ¿Y qué significa esto? Que cuando vemos nosotros que las promesas no se van a cumplir o pensamos que no se van a cumplir, recurrimos nuevamente al lugar de donde Dios nos ha sacado, del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es lo que conocemos, y las respuestas del mundo son las únicas que hemos vivido toda nuestra vida. Y es lo que conocemos, y entonces pensamos que quizás Dios se equivocó, que quizás Dios no va a cumplir aquella promesa, y nos parece más fácil regresar a lo que sabíamos hacer, aunque estuviese mal y aunque no hubiéramos obtenido nada de ello. Entonces aquí Abraham baja a Egipto, pero desde el momento en que él decide bajar, ya la decisión está mal tomada. Pero no solamente eso, él en el camino va pensando con miedo de que qué tal que llega a Egipto y a Faraón le gusta a su esposa. Fíjense bien, Abraham tenía 75 años cuando esto sucedió. Sara, pues era una mujer, pienso yo, que tal vez de unos 60 años, pero debió haber sido muy bella, porque al tener miedo él de que le gustara a Faraón es porque era una mujer guapa, una mujer bonita. Y entonces él le dice que va a decir que es su hermana, que no es su esposa, porque si él dice que es su esposa y a Faraón le gusta, entonces lo van a matar a él para quedarse con Sara. En el temor de perder lo que tenía, lo que él pensaba pues que tenía, que era Sara en ese momento, él prefirió no arriesgar nada, ni siquiera su vida, porque qué tal que así sucedía. ¿Y qué creen que pasó? Efectivamente, cuando Faraón conoce a Sara, dice que le gusta, le agrada, y entonces él la lleva a palacio. Y aquí, bueno, yo no me quiero imaginar qué pasó por la cabeza de Abraham, pero imagínense que llegas tú con tu esposa y el Faraón te dice nada más, pues con permisito, me gusta, ¿verdad? Me la traigo, y tú no haces nada, porque eso fue lo que hizo Abraham, nada. Dios tuvo que intervenir, mostrándole a Faraón que Sara era esposa de Abraham para que no pecara con ella. Y Dios libró a Abraham de esa situación, pero Faraón se enoja y los corre. Los corre con mucho dinero, con muchos bienes, pero los corre. Porque le dice: ¿cómo es posible que me hayas dicho esto y me hayas puesto en la situación de equivocarme yo, siendo ella tu esposa? Se van, pero pareciera, o todos hubiéramos pensado, que allí iba a quedar la cosa y que Abraham iba a aprender la lección.
Sin embargo, la misma escritura nos dice más adelante que él conoce a Abimelech. Y entonces, cuando conoce a Abimelech, sucede exactamente lo mismo. Va él y también le dice a Abimelech, es mi hermana. ¿Y qué creen que pasó? También a Abimelech le gustó Sara. Y entonces sucede algo muy similar y nuevamente Dios envía un ángel para que le hable al rey y le diga que no se tiene que meter con ella porque es esposa de Abraham. Vuelve a librarla a Abraham. Pudiéramos pensar que él ya había entendido, que él había conocido ya el poder de Dios y había sabido que Dios aún en el último momento, él responde y él te salva. ¿Por qué? Porque los planes de Dios no los puede truncar absolutamente nadie. Y el plan de Dios era que Abraham, como se lo había prometido, iba a ser padre de naciones y su descendencia iba a ser muy, muy grande. Cuando ya cerca de los 90 años, el Señor le vuelve a decir a Abraham, vas a tener un hijo y pues tu descendencia va a ser muy grande. Abraham, entonces, dice la escritura que él le cree a Dios. Pero pasaron muchos años y nada sucedía. Entonces, Sara, la esposa de Abraham, tuvo una brillantísima idea y le dijo, pues, yo creo quizás, a lo mejor Dios sí te va a dar esa descendencia, pero no es conmigo porque yo soy estéril. ¿Qué te parece si intimas con mi esclava Agar y tienes descendencia con ella? Y Abraham, como todo buen marido obediente, le dijo, pues bueno, me sacrifico. Y se sacrificó. Y entonces dice la palabra que efectivamente tuvo descendencia con Agar, y esa descendencia fue un hijo que se llamó Ismael. Parece que todo va bien hasta allí, pero fíjense bien cómo Dios le dice y le manifiesta a Abraham que no es a través de Agar, porque Agar es una esclava, y la descendencia del pueblo de Israel, la descendencia del pueblo de Dios, tiene que ser a partir de una mujer libre, porque así lo dice la palabra. Entonces, cuando Dios le vuelve a decir a Abraham que va a tener descendencia, dice que Sara se ríe, pues dice, pues ¿cómo? Ya, vieja. Abraham ya tenía más de 100 años, ella pues no sé, quizás unos 80, 90 años, no sé, pero ya era física y biológicamente era imposible. Pero sabemos que Dios es un Dios que hace posible lo imposible. Y efectivamente, dice la palabra, que Sara le dio un hijo a Abraham, y ese hijo fue Isaac. Uno pudiera pensar que los dos hermanos se iban a llevar muy bien, pero fíjense bien cómo cuando recurrimos a la solución del mundo, las cosas no salen como deben salir. Porque precisamente Ismael, que es en la carne, es el primogénito de Abraham, Ismael, su descendencia es todo el pueblo ¿cómo se llama? De los musulmanes. Entonces, fíjense bien cómo desde entonces, y cuando Abraham tiene que correr a Agar con Ismael, se crea una enemistad que perdura hasta estos días. Los musulmanes y el pueblo de Israel son enemigos eternos, siendo hermanos, siendo hijos del mismo Padre. Y eso no, esas consecuencias, por supuesto, no las midió Abraham cuando hizo aquello. ¿Por qué? Porque la solución que vio más viable fue esa, la que el mundo le ofreció. Entonces, cuando esto sucedió, dice más adelante que un día Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Imagínense ustedes, después de 100 años que tenía, más de 100 años que tenía él, tantos años esperando un hijo, tenerlo, verlo crecer, amarlo como se ama a cualquier hijo, ver en él la esperanza de toda su descendencia, y que Dios te diga, entrégamelo, sacrifícamelo. Dice la palabra que Abraham no dudó en hacerlo tampoco. Dice que a la mañana siguiente se levantó muy temprano, cargó sus bestias, sus burros, tomó unos criados y se fue.
al monte donde iba a sacrificar a Isaac. Y aquí podemos entender que quizás Abraham ya había entendido, ya había comprendido que Dios es un Dios que es fiel, que respalda su palabra y que siempre cumple lo que promete. De tal manera que si Dios le había dado un hijo y le había prometido descendencia, pues quizás Abraham pensó, yo no sé cómo le va a hacer Dios, pero lo va a hacer. Y en el camino dice que el muchacho Isaac iba preguntándole varias veces, le pregunta a él, oye, padre, pues veo que traemos la leña, veo que traemos las sogas, los cuchillos, traemos todo para hacer el sacrificio, pero no veo al cordero. ¿Qué cordero vamos a sacrificar? Isaac no sabía, pero Abraham sí sabía cuál era el cordero que iba a sacrificar. Y el cordero a sacrificar era precisamente su hijo. No se lo dijo, simplemente le contestaba. ¿Recuerdan qué frase le decía? Dios proveerá. Y las veces que le preguntó Isaac, le contestó exactamente lo mismo. Dios proveerá el cordero. Abraham tenía confianza en que Dios iba a resolver la situación. Tanta tenía que cuando llegaron al pie del monte Moriah, dice la palabra que le dijo a sus criados, ustedes hasta aquí llegan, nos vamos el muchacho y yo, y vamos a regresar después del sacrificio. ¿Se fijan? Él sabía que algo iba a suceder, que algo iba a hacer Dios, quizás en el último momento, pero lo iba a hacer. Cuando sucede lo que todos conocemos, que levanta la mano, amarra a Isaac, levanta la mano para sacrificarlo, para degollarlo, un ángel lo detiene, y entonces dice que ve el cordero atorado en unos breños, en unos espinos ahí, y entonces va por el cordero y hace el sacrificio. Cuando nosotros decimos, porque lo decimos muy frecuentemente cuando algo no nos está saliendo muy bien, decimos la misma frase, Dios proveerá. Pero a veces no entendemos qué tan profunda es esa clase de Dios proveerá, porque no se refiere únicamente a que Dios va a suplir la necesidad. Dios proveerá significa algo mucho más profundo que eso. Porque Dios proveerá no es en el último momento. Decir que Dios proveerá es creer que Dios, desde antes que todo sucediera, Él ya tenía todo, absolutamente todo resuelto. Era únicamente esperar al tiempo en que habían de suceder las cosas. Y yo cuando hablo de esto, me gusta poner un ejemplo que podemos ver todos los días. En las noches, si ustedes voltean al cielo y ven una estrella, la que ustedes quieran, una que les llame la atención, y ustedes ven cómo brilla. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Esa luz que ustedes están viendo en ese momento de esa estrella, quizás salió de la estrella hace miles o millones de años. Y tú en este momento la estás viendo. Y en ese mismo ejemplo, yo me imagino cómo Dios hace las cosas. Nosotros vemos lo que sucede en este momento, pero Dios ya lo tenía resuelto hace millones y millones de años. Antes de que el mundo fuera creado, eso que tú ibas a necesitar en este momento ya estaba resuelto y estaba dado por Dios. Esto es para que nosotros nos podamos entender a qué se refiere cuando dice Dios proveerá. O sea, Dios ya lo tiene hecho. Cuando tú y yo recibimos una promesa, o recibimos un milagro, o recibimos una palabra, y se nos empiezan a acomodar las cosas, quizás esa palabra nos habla acerca de sanidad, de restauración en tu matrimonio, de regreso de un hijo, de salir de la cárcel tú o algún familiar, de salir de las adicciones, drogas, alcohol, no sé, lo que sea, de cualquier situación que en un momento dado nos está afectando, quizás una falta de trabajo, quizás falta de economía, y en su momento cuando alguien te lanza una palabra de parte de Dios, tú la crees. Incluso muchas veces lo ves en tu persona. Si alguien ora por ti y declara sanidad de parte de Dios y tú sanas, obviamente eso pone fe en tu corazón. Y entonces tú le dices a Dios, Señor, sí creo en ti.
y sí voy a hacer todo lo que tú me pidas. Yo estoy a tus pies, yo me entrego a ti, y entonces estamos de alguna manera con fe para lo que va a suceder. Sin embargo, cuando vemos que el tiempo pasa y hemos recibido una promesa y esa promesa no se cumple, pues al igual que Abraham y al igual que muchos personajes de la Biblia, llegamos a desesperarnos y buscamos la solución que el mundo nos ofrece. Y entonces te voy a poner un ejemplo que a mí me sucedió. Yo cuando llegué a los pies del Señor, yo tenía 6 meses sin trabajar, sin conseguir trabajo. Obviamente mi economía estaba por los suelos, no traía ni un peso para el camión. Y cuando yo llegué a los pies del Señor, yo pensé que rápido se iba a solucionar mi situación. Pero ¿qué creen? Pasaron otros 6 meses y yo no podía conseguir un trabajo estable. No podía, pues ya no digamos mantener la familia, no podía ni siquiera lo más elemental. Y cuando eso sucedió, hubo un momento en que llegó un trabajo y después, pues las cosas no se solucionan tan rápido. Yo tuve la oferta de un segundo trabajo y estuve a punto de hacer lo que todo mundo hace, porque ¿cuántos de ustedes no tienen 2 o hasta 3 trabajos? Si tú vives sobre todo en Estados Unidos se utiliza mucho que la gente tenga 2 o 3 trabajos. ¿Por qué? Porque mientras más trabajo tengas, más ingreso hay y entre comillas puedes vivir mejor. Pero el trabajo llega a absorberte de tal manera que ya no te deja tiempo para nada. Es más, muchas veces hemos visto llegar hermanos solicitando que oremos para que consigan trabajo. ¿Y qué crees? Dios les da un trabajo. Pero cuando ellos dicen, ahora sí, no voy a faltar acá, resulta que empiezan a faltar a la congregación. Y el pretexto o la respuesta es que tengo mucho trabajo. Es que Dios me bendijo con tanto trabajo que ya no me queda tiempo para nada. Y entonces empezamos a hacer lo que el mundo quiere que haga, porque cuando Dios te da una bendición, ¿quién crees que es el primer interesado en que tú pierdas esa bendición? El enemigo. Y el enemigo te pone todas las tentaciones que sean necesarias para que tú voltees a ver al mundo. Si tu problema es en tu matrimonio, si tu problema es que tu esposa o tu esposo te ignoran, ¿qué crees que hace el enemigo? Te pone una persona que muestra interés en ti. ¿Y qué crees? Además es guapo o guapa. ¿Y qué crees? Tú le gustas y te dice cosas bonitas. Si eres hombre, te atiende, te hace de comer, te mima cuando llegas, y entonces tú dices, ve nomás de lo que me estaba perdiendo, ¿verdad? Pero se te olvida que la promesa de Dios no era esa. La promesa de Dios era restaurar tu matrimonio. Y cuando esa restauración parece que no llega, nosotros pensamos, pues es que quizás a Dios ya se le olvidó. Quizás a Dios ya no me va a cumplir eso porque yo no soy digno de que me lo cumpla. O quizás yo entendí mal y entonces yo pensé que se iba a restaurar, pero resulta que a lo mejor Dios lo que quiere es darme otra pareja, ¿verdad? Y caemos en la situación y en la tentación. ¿Y sabes qué sucede? Las cosas no solamente no se resuelven, se empeoran. Y cada vez va siendo más difícil y cada vez va siendo más complicado salir de ese agujero y cada vez va siendo más doloroso, porque no solamente vamos cargando ya con el problema, sino que las acciones que tomamos nos van llenando de cargas que se vuelven pesadas. Empezamos a mentir muchas veces y al principio pues decir una mentira no es tan complicado, pero cuando tu vida se empieza a mover alrededor de las mentiras, cada vez se va complicando más, porque por muy buen mentiroso que seas, va a llegar un momento en que no te acuerdes cuál mentira echaste y nos parece normal empezar a vivir en esa mentira, porque nosotros pensamos que de esa manera cubrimos el error que estamos cometiendo.
Y esa mentira nos va arrastrando y nos va arrastrando y nos va arrastrando al punto de que llegamos a pensar que la mentira no nos va a perjudicar en nada. Buenos días, ¿cómo están? Hola, hola. Y entonces, cuando Dios te cumple una promesa y cuando tú le dices, pídeme lo que quieras, Señor, porque yo estoy para entregarte mi vida, el Señor empieza a ponerte situaciones que quizás tú no te esperabas. Porque Dios siempre te va a pedir, cuando tú le dices, te entrego todo, ¿qué te imaginas tú que Dios te va a pedir? Te va a pedir dos cosas. Una, lo que más amas, o donde tienes puesta tu confianza, donde tienes puesto tu amor, donde tienes puesto tu corazón. Y la segunda, lo que menos tienes. Y yo te lo digo porque a mí me tocó vivirlo. Por ejemplo, cuando, en el caso que vimos hace un momento de Abraham, Dios le pidió lo que más amaba, que era su hijo Isaac. Abraham no se lo negó. Por eso Dios le dijo, por cuanto no me has negado a tu hijo, te voy a bendecir de una manera increíble. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de entregar un hijo? Yo creo que nadie. Yo pienso que nadie. Pero no nos vayamos al hijo. Dios te pide lo que no tienes también. Cuando Dios te dice, ok, yo te voy a bendecir, pero quiero que vengas a escuchar mi palabra. Te pide tiempo y a veces no lo tienes. Te pide dinero y no para que des ni estés sosteniendo, ni vamos a hablar en este momento de diezmo, ni de ofrendas, ni de nada. Simplemente nos sucede, a mí me sucedió muchas veces, estar sin dinero y ver a una persona en la calle que está peor que tú. Y tú dices, ¿cómo le voy a dar esto si lo único que traigo son 10 pesos? Y el Señor te dice, dáselos. Hay muchos testimonios, nosotros nos ha tocado conocer muchos, de gente que le pasa eso. Que un amigo dice que iba por la calle, ve a una mujer vendiendo dulces y le dice, Señor, ayúdeme, cómpreme un dulce. Y él dice, es que traigo 200 pesos. Y buscó una moneda de 10 pesos y para comprarle un dulce y no la traía. Entonces dice, de regreso le doy. Dice, al rato regreso, señora. Y había caminado 5 o 10 pasos y el Señor le dijo, regrésate. Se regresó y con todo el dolor de su corazón le dio los 200 pesos que traía. Obviamente la señora se puso muy feliz, pero él dijo, ¿qué acabo de hacer? O sea, es todo lo que traía. Bueno, pues ese día dice él que se puso a trabajar y el Señor lo bendijo de una manera extraordinaria. Dice que vendió lo que hacía mucho tiempo no vendía. Pero, ¿por qué? Porque ciertamente no le negó a Dios en ese momento lo único que tenía. No le negó ni su tiempo, ni su dinero, así como Isaac no le negó su hijo. La comparación es muy enorme, pero estamos hablando de cosas que en un momento dado nosotros a veces no estamos dispuestos a dar. Porque nos cuesta mucho trabajo. ¿Cómo voy a dar lo único que tengo? ¿Cómo voy a dar el tiempo que me hace falta para otras cosas? Y cuando nosotros lo hacemos, los que de alguna manera hemos experimentado esto, nos damos cuenta que si tú le entregas a Dios eso que te está pidiendo, Dios dice la palabra que no es deudor de nadie. Y Él no únicamente te regresa lo que le diste, te lo regresa multiplicado. Porque tenemos un Dios que es multiplicador. Es un Dios que suma y que multiplica. Nunca es un Dios que resta ni que divide. Las dos operaciones de Dios podemos decir que son esas, sumar y restar. Entonces cuando Dios te dice, acude a la congregación, búscame, lee mi palabra, bautízate, ofrenda, da tiempo, da de lo que tienes, da recursos, invita a alguien a comer, invítale a alguien lo que no tiene, dale a esa persona lo que está necesitando, y tú lo haces, Dios siempre, invariablemente responde. Porque para nosotros, cuando nos negamos a esto y cuando decimos que no tenemos tiempo, no tenemos los recursos, usamos una frase muy del mundo que dice, y todos la conocemos, primero está comer que ser cristiano. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántas veces no lo has dicho tú?
¿Cuántas veces no lo hemos dicho nosotros? No voy a la reunión de mujeres, o no voy a la célula, o no voy al servicio porque tengo que trabajar y primero está comer que ser cristiano. Pues yo te digo que primero es ser cristiano y Dios se encarga de que tú tengas no solamente para comer, sino para muchas cosas más. Pareciera que únicamente Abraham, o quisiéramos que únicamente Abraham hubiera cometido este tipo de situaciones, de errores. Pero resulta que a lo largo de la Biblia, si tú la lees, te vas a encontrar muchos personajes más que también se equivocaron después de haber recibido una promesa o al momento en que el Señor les ha pedido algo. Y otro de ellos fue Elías. Sí conocen el caso de Elías, ¿verdad? Elías era un profeta, Dios lo respaldaba tremendamente, o sea, la palabra que arrojaba Elías era palabra de Dios, porque esa palabra se cumplía. Y en una ocasión oró para que dejara de llover. Y dice la palabra que dejó de llover 3 años y medio. Y que en esa sequía, pues le mandaron llamar y le dijeron que pues, vamos a ver si Dios a quién le responde, ¿no? Dice la palabra que le llevaron a 450 profetas de Baal. Ellos iban a hacer lo que hace mucha gente, aún hoy en día. Iban a estar danzándole allá a sus dioses, con sus ídolos. Iban a estar a prender fuego, iban a hacer un montón de cosas para que sus dioses respondieran y les enviaran lluvia. Y entonces Elías, que conocía perfectamente el carácter de Dios, les dijo, pues a ver, pues ahí pónganse. Mientras él incluso hasta se burlaba de ellos, decía, ustedes hagan todo lo que quieran hacer, brinquen, salten, echen maromas, vístanse, cuélguense lo que quieran y vamos a esperar a ver. Vamos a poner 2 altares, traigan 2 becerros, los destazamos y acá pongan leña y pongan todo lo que ustedes quieran. Y acá pongan el mío. Y el altar que el Dios consuma, ahí nos vamos a dar cuenta quién es el Dios verdadero. Bueno, dice que ellos estuvieron danzando mucho tiempo y ¿qué consiguieron? Nada pasaba. Y Elías les decía, pues brínquenle más, pues quizás su Dios no los está escuchando. Brínquenle, echen más maromas, aviéntenle lo que quieran ahí. Pues jamás sucedió nada. Cuando le toca el turno a él, dice la palabra que él les dice, bueno, pues ya prepararon todo, ahora échenle agua a la leña. Y le echaron agua, no échenle más, o sea que se inunde aquello, que esté totalmente mojado. ¿Para qué? Pues obviamente, pues acá no prendió ni para nada. Así mojado como esté, mi Dios lo va a prender, ¿verdad? Y entonces dice que Elías oró y que descendió fuego del cielo y consumió todo el holocausto, la res, la leña, todo se consumió. Ante esa demostración de poder, pues bueno, lo que habían, entre comillas, apostado era la cabeza, o de los 450 profetas, o la de Elías. Y dice la palabra que Elías degolló a los 450 profetas. Después de haber recibido esa demostración tan fuerte y tan efectiva de parte de Dios, resulta que Jezabel lo amenaza y le dice, te voy a hacer lo mismo que le hiciste a ellos. Y nosotros podíamos esperar que Elías fuera valiente y dijera, pues aquí te espero, ¿no? Pero ya saben lo que pasó. Elías huyó. Elías se fue a esconder. Y todavía se quejaba delante de Dios diciendo, es que Señor, me siento muy triste porque pues de todos los que hay en esta tierra, nada más quedo yo como profeta, ¿verdad? Y lamentándose va y se esconde hasta que el Señor va y lo saca de donde está. Y le dice, ¿te me regresas? Porque allá hay mucho trabajo que hacer. Tengo mucho pueblo allá y te tienes que regresar. Y así lo hizo, porque pues ante una indicación de Dios yo creo que nadie podemos hacer otra cosa. Y hay muchas veces situaciones que a nosotros se nos presentan y que nos ponen en el mismo caso, o sea, después de haber visto el poder de Dios manifestado en nuestras vidas, después de haber recibido sanidad, después de haber recibido lo que estábamos pidiendo, resulta que en el menor problema nuevamente nos ponemos nosotros con temor
y no sabemos a dónde ir ni a quién recurrir. Y nos volvemos a equivocar. Y nos vamos a esconder porque pensamos que nadie nos va a poder salvar ni defender. Y entonces el Señor va nuevamente por nosotros y nos dice: Óscar, te quiero aquí. Yo no te traje ni fui por ti para que fueras a meterte a una cueva a esconder. Yo te traje para que hables de mí delante de todo mundo, para que a todo mundo le hables de mis maravillas, de mi poder y de mi amor. Y eso sucede con todos. Ponle tu nombre. Yo me llamo Óscar, por eso le puse Óscar, pero ponle tu nombre, o sea, fulanito, Juan, Pedro, Luis, por ti vine y a ti te puse para que seas aquí delante de todas las naciones, seas mi representante. Y fíjense bien, yo me identifico mucho con el caso de Pedro. Pedro, sí, Pedro el que anduvo con Jesús. Porque si nosotros leemos en los evangelios la historia de Pedro, pues Pedro era un trabajador, era un pescador. Digamos que era un hombre, pues la gente que trabaja o en el campo, o en la pesca, o en el bosque y todo eso, es gente recia, es gente fuerte, es gente con un carácter muy definido. Y Pedro no era la excepción. Sin embargo, cuando el Señor le dice, sígueme, él va y lo sigue. Doblega toda su voluntad al Señor. Y Pedro anduvo con el Señor 3 años y medio más o menos. Y nada más imagínense ustedes, Pedro vivió todos los días con Jesús. Le conoció perfectamente. Así como conoce cualquiera de nosotros a una persona, si tú vives con tu esposa, tu esposo, tu hermano, tus padres, los conoces perfectamente. Sabes cómo piensan, sabes lo que quieren, sabes lo que les duele, lo que les gusta, lo que les disgusta. Imagínense qué conversaciones, yo a veces no me puedo imaginar qué tipo de conversaciones podría tener Pedro con Jesús cuando ya estaban, digamos, en la noche acampando para dormir y tener la oportunidad de platicar con el maestro. No me imagino yo qué tipo de conversaciones tendrían. Pero debió haber sido algo extraordinario porque después de ver que todo el día andaba haciendo milagros y sanando gente, en la noche llegar y todavía poder preguntarle lo que tú quisieras, porque ahí lo tenías a un lado. Pedro lo vio hacer milagros, lo vio curar enfermos, paralíticos, sordos, ciegos, vio cómo resucitaba gente, vio cómo multiplicaba los panes. Pedro fue testigo de muchísimas cosas. Lo vio caminar sobre el agua. Lo hizo caminar también a él, ¿verdad? Esa historia la conocemos también. Son tantas y tantas cosas, ver cómo calmaba las tormentas, los vientos, darte cuenta que estás parado junto al Hijo de Dios. Y algo grandísimo, a mí me parece extraordinario, porque cuando Jesús les pregunta quiénes dicen la gente que yo soy, que el Padre mismo le hubiera revelado a Pedro, porque Pedro fue el único. Dice que cuando todos callaron, Pedro dijo, tú eres el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, esto, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ser al único de todos al que Dios directamente le reveló, Él es mi Hijo, Él es el Mesías, Él es el ungido. Haber recibido esa revelación es para pensar uno que Pedro iba a ser el, como dicen, el muchacho chicho de la película, ¿verdad? Y Pedro iba a ser inamovible. Entonces uno podría y debería esperar eso de alguien que vivió así. Sin embargo, la historia de Pedro es muy diferente, porque cuando ya Jesús estaba preparándose para ser entregado, lo vamos a leer en Marcos 14, del 26 al 31. Marcos 14, del 26 al 31. ¿Ya? Recuerden que estaban celebrando la Pascua, y entonces Marcos 14, del 26 al 31.
¿Ya? Ok, dice la palabra. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, ¿qué crees, Señor? Yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y dice todos, que también todos decían lo mismo. Aquí cuando Jesús les dice, está escrito, les está diciendo, es el plan del Padre, o sea, no hay manera en que esto sea diferente. Ya está escrito. Y dice, la misma palabra dice que la ley y los profetas dan testimonio de Jesús como Mesías. Entonces, ya estaba escrito que así tenía que ser y así debía ser. Entonces, esto se los dice para que ellos entiendan que no hay manera en que esa historia cambie. Así debe ser. Sin embargo, dice Pedro, valiente, así, rudo, les dice, no, pues no sé, Señor, quizás todos estos sí te nieguen, ¿verdad? Pero yo, ¿cómo crees que yo te voy a negar? Imposible, Señor. Tú sabes que puedes contar conmigo, ¿verdad? Hasta la muerte, así tal cual se lo dijo, ¿no? Si tengo que morir junto a ti, yo muero junto a ti. No me importa nada. Y cuando Jesús le dice eso, le dice, no es cierto, yo no te voy a negar. Imagínense ustedes, después de todo lo que les platiqué, de lo que vivió Pedro con Jesús, ¿cómo sería o cómo se sentiría él cuando a Jesús lo apresan, lo llevan delante de Pilato, lo sentencian, lo están azotando, y Pedro se da cuenta de aquello? Y efectivamente no lo niega una vez ni 2, lo niega 3 veces. Dice la palabra que cuando lo negó por 3ª vez y cantó el gallo, él lloró amargamente, desconsoladamente. Cuando yo me imagino la escena, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo sí he estado en una situación de llorar amargamente, donde no te consuela nada, donde no te importa quién te vea, quién esté a un lado. Tu llanto es tan profundo y tan sentido, sale del corazón, nada absolutamente lo puede detener. Ver Pedro que efectivamente lo que le había dicho el maestro había sucedido. Y así tal como él lo había predicho, ¿verdad? Le había dicho que él lo iba a negar no una vez ni 2, sino 3 veces. Ver cómo todo lo que el maestro le había dicho se cumplía perfectamente. Y no solamente eso, dice que ya después de que lo negó por 3ª vez, él se fue de ahí, se fue como todos. La mayoría de los discípulos salieron huyendo, igual que Pedro. ¿Por qué? Porque temieron por sus vidas. Se les olvidaba que Jesús les había dicho, yo los voy a ver, yo voy delante de ustedes, los veo allá en Galilea. O sea, Jesús les estaba diciendo, no va a pasar nada, o sea, me va a suceder todo lo que tiene que sucederme, pero ustedes no se preocupen, nos vemos allá. Eso se les olvidó, esa parte se les olvidó. A nosotros muchas veces se nos olvida eso también. Dios te está diciendo, te voy a prosperar en esta área de tu vida, tú no te preocupes. Y Dios te está diciendo, Jesús te está diciendo, te veo dentro de unos años en otra posición. Si a mí hace 12 años me hubieran dicho que iba a estar aquí al frente de las personas predicando, yo les hubiera dicho, están locos, esto no es para mí. Pero el Señor ya tenía puestos los ojos en mí como los tiene puestos en ti. Y Él te está diciendo, tú confía en mí y no te preocupes, tú simplemente camina y en el momento preciso las cosas que te estoy prometiendo van a suceder porque te lo estoy prometiendo yo. Te lo está prometiendo Dios. Y Dios
Ya lo hemos hablado muchas veces, Dios es fiel. Para ya no irnos más largos, todos sabemos que después de esto, pues sucede lo que ya conocemos. Jesús es crucificado, es muerto, es sepultado, y al tercer día sabemos que resucitó. Y cuando Él resucita, dice la palabra que un día va y se les aparece. Estaba Pedro, ¿dónde estaba? Pescando. Es decir, Pedro se sintió tan mal que no pensó en otra cosa sino en regresar a lo que sabía hacer, a lo que había hecho toda su vida. Así como tú y yo, cuando le fallamos, entre comillas, a Dios, lo único que pensamos es en regresar a hacer lo que estábamos haciendo antes. Aunque lo que hacíamos antes no era bueno ni agradable a los ojos de Dios, pero es lo único que sabemos hacer. Es la manera en que hemos crecido y la manera en que hemos sido enseñados. Y así como Pedro, nos regresamos. ¿A dónde? Al mundo. A lo que el mundo nos puede dar, a lo que nos puede dar nuestras habilidades, nuestro trabajo, nuestros conocimientos. Y eso mismo hizo Pedro, porque Pedro no era diferente a nosotros. Pedro era un hombre de carne y hueso, con todos los defectos y problemas, así como tú y yo. Y dice entonces que él fue y les llamó y los invita a comer. Y entonces dice que cuando estaban cenando, se dan cuenta que es él. Dicen, es el maestro. Fíjense bien, o sea, lo tenían por un lado y no sabían que era él. Sin embargo, Jesús estaba hablando con ellos. Y entonces dice en Juan 21, del 15 al 17. Juan 21, de los versículos 15 al 17. Dice entonces que el Señor se acerca a Pedro y le dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice nuevamente, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Cuando nosotros le fallamos al Señor, no una, no dos, no tres, quizás muchas más veces, el Señor nos da la oportunidad, así como a Pedro le preguntó 3 veces si lo amaba, porque estaba llevándolo a la situación de perdonar esas 3 veces que él había fallado. Fue una por cada vez que lo negó, para que él entendiera que a pesar de que lo negó esas 3 veces, él estaba dispuesto a perdonarlo, y que no solamente eso, le estaba diciendo, tengo para ti un proyecto, tengo un plan, tienes que ir a apacentar mis ovejas, tienes que ir a cuidarlas. Y ese plan, como dijimos hace rato, ese plan no iba a cambiar, porque cuando Dios tiene en nosotros un plan o un propósito, Dios no lo cambia. Quizás tarde más en cumplirse, pero no por causa del Señor, sino por causa de nosotros, porque somos nosotros muchas veces los que estorbamos ese propósito. Así que el día de hoy quiero que te pongas de pie, te voy a pedir que te pongas de pie, y quiero que medites sobre esta palabra que acabamos de escuchar. No sé cuántas veces hayas fallado en lo que le has prometido al Señor, no sé cuántas veces te hayas equivocado. Yo en lo personal lo hice muchas veces, me sucedió muchas veces. Yo te puedo dar testimonio de que no solamente nos equivocamos cuando no creemos, sino nos equivocamos cuando reaccionamos de una manera en que Dios no quiere que lo hagamos. Pero Dios es un Dios tan grande, tan amoroso y tan perdonador, que nos dice, ven,
nuevamente. Regresa a casa. En este momento el Señor te está diciendo, no me importa cuántas veces hayas fallado, no me importa cuántas veces hayas sido tú equivocado, no importa lo que hayas hecho. Yo tengo para ti un plan y un propósito, y ese propósito lo voy a cumplir. Te estoy llamando a mi presencia porque de mí no puedes esconderte. Te estoy diciendo que tú para mí eres la posesión más valiosa. Eres lo que más amo. Por ti di mi vida, di mi sangre. Por ti yo he pagado el precio para que tú puedas caminar en libertad. Para que me sirvas. Para que me des a conocer al mundo. De manera que si has fallado, no te preocupes. El Señor conoce todo de tu vida. No tienes que confesar delante de Él nada porque Él lo conoce todo. Como le dijo Pedro, Señor, tú lo sabes todo. O sea, no necesito yo decírtelo. Tú sabes perfectamente que te amo y sabes perfectamente que fallé. Por eso el Señor te está llamando a que vuelvas a casa, a que endereces la senda, para que seas y seamos todos nosotros testigos del amor y del perdón del único que puede hacerlo, que es Cristo Jesús. Voy a terminar con Juan 16:33. Todo mundo conoce este versículo. El Señor les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Gracias a Dios por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos permites escuchar, entender y saber, Señor, que para ti somos piedras preciosas, Señor. Tú nos amas de tal manera que nos has dado tu vida y tu sangre para que nosotros podamos vivir como hijos tuyos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a